Hoy vamos a estar meditando, como lo enviamos por el grupo, en el libro de Ageo. ¿Quién leyó Ageo? Un libro que se lee aproximadamente, por mal que leamos, en 10 minutos. Un libro muy corto, un libro profético, que hace parte de los profetas menores, por lo mismo, porque es un libro muy corto, ¿sí? Entonces hemos venido estudiando los libros proféticos. ¿En qué etapa estábamos? ¿Recuerdan el último libro que vimos? ¿Profético? ¿Cuál fue? Ezequiel. ¿Lo dio quién? Víctor. Entonces, ¿cuándo profetizó Ezequiel? Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Algo muy importante para tener contexto de lo que vamos a hablar en Ageo: ¿cuál era la esperanza que tenía el pueblo de Israel, el pueblo que estaba en Babilonia? El templo. Ellos confiaban en el templo, se los llevaron, pero ellos decían: pero está el templo del Señor. Cuando les llevaron la noticia de que el templo del Señor había sido destruido, hubo, lo diríamos como un luto, en que ellos dirían: nuestra esperanza era el templo, ya no está, ya lo destruyeron. Pero Dios, por medio de Ezequiel, les dijo: los voy a hacer volver, van a volver a su tierra, porque el pueblo había reconocido que sus propios pecados los habían llevado a Babilonia. Por culpa de sus pecados, ellos terminaron cautivos en Babilonia. Lo reconoció el pueblo, y había una promesa del Señor, que iban a estar cautivos 70 años, y después de eso iban a regresar a su tierra. Entonces, si nos ponemos un poquito nos metemos un poquito en la historia, el pueblo estaba cautivo, el pueblo estaba sin esperanza, aunque habían escuchado que Dios les había prometido van a volver a su pueblo. Y hay un salmo que yo creo que todos lo hemos cantado, Salmo 126. Yo creo que lo voy a leer y casi que vamos a querer aplaudir, porque así se canta ese salmo, ¿no? Salmo 126. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron: entre las naciones grandes cosas ha hecho el Señor con ellos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estamos alegres. Hasta ahí. Salmo 126. Presuntamente, lo que se cree es que se compuso en ese trayecto cuando el pueblo regresó de Babilonia a su tierra. ¿Por qué regresó de Babilonia a su tierra? Porque Dios cumplió su promesa. Diríamos, en contraste o en contexto del libro de Ageo, y queda de tarea para que veamos Esdras, libro de Esdras, capítulo del 1 al 6. Ahí se narra como el contexto de todo lo que estamos hablando. ¿Qué pasó en Esdras? Ciro, que era el rey de Persia, dijo: el pueblo de Israel va a ir y va a reconstruir el templo. Lo quiso así, lo decretó así, y el pueblo, pues muy alegre. ¿Quiénes quieren ir a reconstruir el templo? Se fueron. Todos los que querían ir a reconstruir el templo se fueron. Entonces era una promesa de Dios cumplida, de vuelta a su tierra. ¿Y qué vamos a ver en el libro de Ageo? La voluntad de Dios no es como nosotros la creemos. ¿Qué habrá pensado el pueblo? Dios dijo: van a volver. El rey Ciro
dijo, tienen que volver a reconstruir el templo. Quizá ellos dijeron, el Señor está abriendo puertas. Es decir, vamos a llegar y va a ser muy fácil hacer el trabajo que el Señor nos demanda, porque Él nos mandó, porque todo se está manejando para que el templo se pueda reconstruir. ¿Qué pasó un tiempo después? Cuando ellos llegaron allá, los enemigos se levantaron y empezaron a venir a desanimarlos, a inventar cosas, a ponerle todo el reino en contra, y salió un decreto por culpa de los enemigos que le decían, paren la obra, no pueden continuar. Y aparte de eso, había escasez, trabajaban y, como se dice por ahí el chiste, ponían una fábrica de hielo y se les incendiaba, es decir, todo les salía mal, todo lo que hacían, por donde trataban, les iba mal, y decían, pero ¿por qué? Si no es la voluntad de Dios que construyamos el templo, porque mire, hay escasez, aparte de la escasez que hay, todos están en contra de nosotros, nos ordenaron que no podemos seguir. No sé si han estado en esa posición, que Dios los mandó a hacer algo y todo parece ponerse en contra. ¿Qué podríamos pensar nosotros? De pronto no es la voluntad de Dios. No, porque mire, se están cerrando las puertas. Él no quiere que continuemos en eso. No es el tiempo. Lo que el pueblo decía no era, Dios no quiere que reconstruyamos, sino decía, quizás sí quiere que reconstruyamos, pero no en este tiempo, porque las cosas no se dan. Las cosas no se dan. En ese tiempo, o en ese lapso, ellos duraron 16 años en que abandonaron la obra. Y aparece Ageo. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí en este libro? La voluntad de Dios no es para cobardes, lo hablamos ayer, no es para cobardes. Hay que enfrentar dificultades, hay que enfrentar oposición, hay que enfrentar desánimo, hay que enfrentar la luz. Si quieren, hagámoslo un poquito más cerca para no levantar la voz mucho. El calor no es que no sea la voluntad de Dios, pero vamos a orar, porque personalmente es un libro que me hizo entender muchas cosas, porque a veces somos muy dados a decir, no, definitivamente no es la voluntad de Dios, porque miren, todo se está poniendo opuesto, ¿sí? Entonces Él está cerrando puertas, Él no quiere que sigamos. Podemos caer en eso. ¿En qué más podemos caer? En el desánimo, porque es muy fácil de desanimar. Quizá ellos llegaron cantando diciendo, cuando el Señor nos hizo volver de la cautividad, era como si estuviéramos viviendo un sueño. Esto es lo que yo había querido. Pero tiempo después, ¿qué pasó? Todo se empezó a complicar. Y vino el desánimo. Aparte de que todo se empezó a complicar, vinieron personas a ellos a decirles no. Eso no. A desanimarlos, a ponerle la gente en contra. Y ahí aparece Ageo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo en que podemos estar delante tuyo, Señor. Permítenos ver tu evangelio, Señor, en el Ageo. Seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. Danos entendimiento, que tu Espíritu Santo, Señor, esclarezca nuestras mentes, que toda sombra, toda duda, Señor, y permítenos pensarnos en ti, crecer en fe, crecer en confianza, fortalécenos porque necesitamos ser valientes, Señor. Guarda nuestra vida, disponemos nuestro corazón, Señor, pero que sea tu obra en nosotros, que no sea nuestro esfuerzo, que no sea nuestro intelecto, sino tu Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros, se lo pedimos en Cristo Jesús. Vamos entonces un momentico a Esdras para mirar el contexto.
Esdras capítulo 1, del 1 al 3. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, que éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito diciendo: así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y Él me ha designado para que edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. El que de entre todos vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Con cuánta sorpresa recibirían los israelitas, el reino del sur, el reino de Judá, esta noticia. Dios hizo algo increíble. Un rey que no era amigo del pueblo decretó que ellos tenían que regresar a reconstruir el templo. Primer pensamiento ahí: se están abriendo las puertas, ¿verdad? Hay que aprovechar porque el Señor está abriendo las puertas. Entonces vuelvan a restaurar el templo. Es la promesa de Dios cumplida. En tiempos de Jeremías se les había dicho: a los 70 años ustedes van a regresar a su tierra. Ellos no sabían cómo, pero Dios cumplió su promesa. Cuando ellos regresaron, algo muy interesante en todo este contexto: ¿por qué llegaron a Babilonia? Por idólatras, porque se desviaron en pos de otros dioses, cargaban imágenes, y no tanto cargar imágenes, les rendían culto y hacían todo lo que supuestamente esas religiones les mandaban. Dios dijo: por esos pecados ustedes están en cautiverio. Entonces, cuando volvió el pueblo, si lo pudiéramos ver así, no había ninguna imagen. Podríamos decir: se acabó la idolatría. Pero empezaron a pasar muchas cosas y se dieron cuenta que ahora la queja que Dios va a traer ya no es por imágenes, pero sigue siendo idolatría, porque ahora el ídolo iban a ser ellos mismos. O sea, el ser humano es idólatra. Siempre vamos a buscar en qué poner nuestra confianza, siempre vamos a tener esa necesidad de reconocer que hay alguien superior a nosotros, ¿sí? Pero ellos dijeron: no, ya no son las imágenes. Ahora empezaron a vivir para ellos mismos. ¿Por qué empezaron a vivir para ellos mismos? Porque es que hacer las cosas de Dios todo se complicaba. Si empezaban a construir el templo, ¿qué pasaba? Venían con quejas, con desánimo, todo se volvía hacia ellos, les decretaban que no podían continuar la obra. Ellos dijeron: no, pues es un mandato del rey, quedémonos quietos porque no debemos hacerlo. Esdras 3, versículo 2. Entonces Jesúa, hijo de Josadar, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Lo primero que el pueblo de Israel hizo al regresar a su tierra fue levantar el altar. Empezaron bien. El templo, no importa, el altar, porque si está el altar podemos ofrecer sacrificios. Entonces, primero el altar, hicieron bien. Versículo, ahí mismo capítulo 3, del 11 al 13. Y cantaban, alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas y ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz
mientras muchos daban gritos de alegría y el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos, del clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía clamor desde lejos. ¿Qué pasaba acá? Cuando escucharon los cimientos, mucha gente estaba contenta, cantaban fuerte, pero otros, los que habían visto el templo anterior, el primer templo, gritaban pero con dolor. ¿Por qué gritaban con dolor o por qué se quejaban? Ya ahorita lo vamos a ver, porque hace parte de Ageo. Pero había alegría, sentimientos encontrados en el pueblo, que algunos estaban muy alegres, pero otros que habían conocido la gloria del primer templo de Salomón estaban quejándose, estaban con dolor, con tristeza. Esdras 4:1. Cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor Dios de Israel, se llegaron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: vamos a edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y les hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Los enemigos vieron que ellos empezaron la obra, entonces dijeron: llegaron allá y le dijeron: Zorobabel, nosotros queremos ayudar. ¿Qué le dijo el pueblo de Israel? No, esta es una obra que debe hacer el pueblo y ustedes no se deben meter. Versículo 3 al 5, capítulo 4. Pero Zorobabel y Jesús y los demás jefes de las casas paternas de Israel les dijeron: no tenéis nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos le edificaremos al Señor, Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar. Y tomaron a sueldo contra ellos consejeros para frustrar sus propósitos, y todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Hasta ahí, diríamos, ese contexto, porque ahí, cuando llegó el desánimo, como no les dejaron ayudar, entonces empezaron a decir: no, pero ustedes no pueden, pero no deberían, es peligroso, se puede levantar otra vez Babilonia contra ustedes. Bueno, muchas cosas les pudieron haber dicho para desanimarnos. ¿Qué pasó? La obra del templo paró. Ellos no se quedaron ahí, sino que enviaron una carta al rey diciéndole: ojo, porque ese pueblo que está levantando el templo, históricamente se sabe que son rebeldes y se pueden levantar contra ustedes. Revisaron en las historias y dijeron: sí, efectivamente ese pueblo, por eso los acabamos, porque se rebelaron contra nosotros. Paren la obra. Ahí entró Ageo, unos años después, cuando dieron la orden de parar la obra. Entonces ellos dijeron: no es la voluntad de Dios. Definitivamente, mire, la gente todos los días de nuestra vida desanimándonos. ¿Sabemos qué es eso? Lo hemos vivido, que haya alguien que todos los días y todos los días y todos los días, de hecho gastaban hasta plata para pagar a la gente para que les animaran, y estaban todos los días diciéndole: no pueden, ¿para qué? Desanimándoles. Aparte de eso, el reino mandó un edicto para decir: tienen que parar la obra, no pueden seguir. ¿Cuál fue el pensamiento del pueblo? No es la voluntad de Dios. O sea, Dios un día dijo que teníamos que levantar el templo otra vez, pero nos están estorbando mucho, entonces quizá ya cambió de parecer. Quizá no lo debemos hacer en este tiempo. Entonces ahí entra Ageo, después de varios años en que el pueblo estaba quieto, pero el pueblo no se quedó quieto en cuanto a la obra de Dios. ¿Qué empezó a hacer el pueblo? Estamos edificando la casa de Dios, pero nosotros también necesitamos. Como no es el tiempo de edificar la casa de Dios porque todo está en contra, dediquémonos a nuestras casas. Y empezaron a construir sus casas, y casas lujosas. Es una queja que Dios tiene contra ellos, ya lo vamos a ver. Y empezaron a huir para ellos, y empezaron a enredarse. Y a todo lo que hacían era para ellos. ¿Por qué? Porque decían: pues no es el tiempo de Dios, mire que no nos dejaron continuar. Y no vamos a insistir. Ya no voy a insistir. Si no me dejan, pues no voy a insistir. El pensamiento del pueblo.
ya que entra Ageo, vamos a enfocarnos en el primer punto, que tenemos 4 puntos, temas que encontramos en Ageo, pero vamos a enfocarnos en el primero. Ageo 1, versículo 1 y 2. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primero del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Ahí hay una mención que hace el Señor al pensamiento del pueblo. Es decir, el Señor sabía que era lo que estaba pensando el pueblo, que era lo que estaba diciendo. ¿Y qué estaba diciendo el pueblo? Este no es el tiempo. El pueblo lo estaba diciendo, no es la voluntad de Dios que edifiquemos, porque reedifiquemos el templo. No es eso lo que dice. Lo que está diciendo, este no es el tiempo. Es decir, quizá más adelante, cuando manden otro edicto en que les digan, vuelvan a construir y que todo, ayúdenle con todo. Y muchas veces somos nosotros, ¿no? Queremos o creemos que hacer la voluntad de Dios se debe hacer cuando todo está bien, cuando se abren las puertas, el Señor está abriendo puertas. Hágale porque es la voluntad de Él, pero si se cierran, abandone. No, el Señor ya había dado una orden y tenían que continuar aunque hubiera oposición. Entonces, lo primero que el Señor dice, no ha llegado el tiempo, sabían que debían hacerlo, pero no esperaban oposición, no esperaban desánimo. Para el pueblo, eso era indicación de que no era la voluntad de Dios. Hay mucha gente que empieza a conocer del Señor y dice, pero desde que empecé todo está peor, quizá no debo estar aquí. Quizá esto no es lo mío, quizá el Señor no me mandó para esto. Vamos a ver qué sigue diciendo Ageo. Lo primero que dice el Señor es, ustedes dicen que no ha llegado el tiempo para edificar mi casa. Después en el 3 al 5, capítulo 1 del 3 al 5, entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis vuestras casas artesanadas mientras esta casa está desolada? Casas artesanadas, en ese tiempo eran casas lujosas, casas bien bonitas, bien arregladas. Y yo le dice, ustedes dicen que no es tiempo para lo mío, pero para ustedes, sí. O sea, ¿les parece justo que ustedes quieran dedicarse a poner sus casas bonitas mientras mi casa está desolada? Es la pregunta que hace el Señor. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Es una de las frases que más se repite en este libro y es considerar bien vuestros caminos. Entendemos que cuando el Señor dijo esto, Él no esperaba una respuesta. Él no esperaba que dijeran, sí es tiempo. No es tiempo. No, el Señor les estaba diciendo, yo sé lo que ustedes están pensando, pero miren que no tiene sentido lo que están haciendo. Ustedes por edificar sus casas, abandonaron mi obra. También tienen oposición porque viven rodeados de enemigos para edificar sus casas, pero ahí sí son valientes y fuertes. Pero para hacer mi obra, ahí sí. Entonces, no es tiempo para edificar mi casa, pero sí es tiempo para que vivan para ustedes mismos. En otras palabras, es lo que está diciendo el Señor. Vivían para ellos casas lujosas y la casa del Señor, ¿cómo estaba? Desolada. ¿Se esforzaban? Sí. Y se estaban esforzando, ya lo vamos a ver. Les estaba costando, como dice por allá el salmista, pan de dolores. Comían pan de dolores porque había escasez, porque todo lo que emprendían se les caía, no les iba como ellos creían. El Señor les decía, pero para ustedes sí se esfuerzan, pero a lo mío sí hay excusas. Para lo mío sí disciernen que no es mi voluntad, pero para ustedes nada se les puede enfrentar porque todo lo derriban, son capaces con todo. Entonces,
Para su casa sí es tiempo, porque las casas de ellos también estaban en ruinas, pero ellos sí la levantaron a pesar de la oposición. Había negligencia para con Dios, pero no había negligencia para ellos mismos. ¿Y qué nos habla de esto? Había un problema con el pueblo. ¿Cuál era el problema del pueblo? La prioridad. ¿Qué prioridad tenía el pueblo? La prioridad era ellos, vivir para ellos, pero la prioridad no era el Señor. Entonces, había prioridades trastocadas, esfuerzo y oposición a la resistencia para sus vidas y no para el Señor. Estaban más afanados por sus propias casas. ¿Qué los cargaba a ellos? Ellos no lloraban porque la casa del Señor estaba destruida. Ellos lloraban porque su casa estaba mal y necesitaban meterle más cosas. Entonces, había prioridades que estaban invertidas y Dios les dice: no es justo. No es justo que ustedes se esfuercen y vivan para ustedes y mi casa está desolada, mi casa la dejaron abandonada porque hubo oposición. Pregunta para nosotros sería: si hay oposición, ¿dejamos de comer? Pues así me toque barrer un negocio voy, pero algo consigo, ¿verdad? Pero para el Señor, no, es que el Señor no quiere, tiene muchos problemas. El Señor no quiere, el Señor no, de pronto no es la voluntad de Dios. Eso estaba pasando con el pueblo, versículos 6 al 11. Y aquí era la presentación que Dios hace es todo eso que ustedes creen que es cosas de la vida, cosas naturales. No es que no es tiempo de lluvia, no es que no sea tiempo de lluvia, es que yo no estoy dejando que llueva. No es que la cosecha esté mala, es que yo les estoy dañando la cosecha, es que yo me estoy oponiendo a ustedes porque ustedes tienen otra prioridad. Entonces, versículo 6: sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no es suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta, y el que recibe salario en bolsa rota. Es decir, no le alcanzaba para nada. Aunque se esforzaban, nunca quedaban saciados. Aunque trabajaban para otros, no sabían en qué se les iba el sueldo. O sea, les dan y se me desapareció. ¿Qué está pasando? No sé si conocen, conocemos gente así, nosotros no, pero no sé si conocemos gente así que a veces, pero ¿de dónde se me acabó? ¿Pero por qué? Pero yo planeé esto y apenas pensé en esto, se cerró eso, se cerró la puerta. Así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos. Primero les está diciendo: ustedes creen que es tiempo de que vivan para ustedes mismos, consideren sus caminos. Ahora, si esa consideración no los hace aterrizar, entonces piensen en algo: ustedes se están desgastando y se van a morir de hambre, porque nada les va a salir bien. Consideren sus caminos, consideren sus caminos. Y nosotros diríamos: es ridículo, ¿no? Se están esforzando por nada, pero seguían esforzándose y esforzándose por nada, porque no tenían nada. El ser humano pierde su vida por la riqueza y al final no tenemos nada. Mucha gente se muere con una casa, y eso, ¿qué es una casa? No es nada, no es nada. Se llena de afanes, se llena de ansiedad y descuidan lo más importante, que es, hablando de cristianos, la relación con el Señor. Para nosotros diríamos, no somos llamados, no estamos hablando de que tenemos que venir a poner más bonito el salón, no. El templo del Señor no es un lugar, somos nosotros como cuerpo de Cristo, porque Él habita en nosotros. Entonces, así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Algo muy importante: todo eso lo estaba haciendo el pueblo. Iban al monte, compraban madera, de hecho algunas la traían de afuera
y trabajaban fuerte, pero para ellos. El Señor dice, hagan eso mismo, pero para mí. Si ustedes hacen eso mismo para mí, yo voy a ser glorificado. Lo que el Señor les está diciendo, se están esforzando, no les estoy diciendo que se dejen de esforzar, pero así como se esfuerzan por ustedes, esfuércense por mí. ¿Qué pasa si nos ponen un trabajo bien pago en la madrugada? 20 millones de pesos por trabajar de 12 a 4, 12 de la noche a 4 de la madrugada. ¿Quién diría que no? Víctor es el único que diría que no, porque ya es pensionado, mejor dicho. Pero nosotros les aseguro que no importa, yo no duermo, yo duermo en el día, pero me acomodo para recibir eso, ¿verdad? Y nos esforzamos. ¿Cuántas veces oramos de 12 a 4? No, yo necesito descansar. Yo necesito descansar. Señor, ¿qué Señor? Oro a cualquier hora. El problema no es ese, el problema es que con esa excusa nunca oramos. Nunca nos dedicamos de verdad a buscar del Señor porque queremos que no nos cueste. Dios dice, sí, que les cueste, pero que sea para mí. Que sea para mí. Esperáis mucho, pero he aquí, versículo 9, hay poco y lo que traéis a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor, por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Aquí es muy importante, el Señor le está dando la razón. ¿Por qué al pueblo de Israel en ese tiempo, por qué les está yendo tan mal? Porque yo estoy en contra de ustedes. ¿Por qué? Porque mi casa está desolada. Y la pregunta sería esa, ¿no? Mucha gente llega cargada, muchas veces podemos llegar nosotros mismos cargados, tristes, acabados, preocupados, con la ansiedad del mil. La pregunta sería, ¿cómo está la casa del Señor? ¿Cómo está su comunión con el Señor? Orar, me llevo un mes que no sé qué es eso. Leer la palabra, no, pues 15 minuticos que lo hago al día. Pero aquí lo que el Señor dice, mi casa está desolada y ustedes están afanados porque les está yendo mal. Afánense realmente porque mi casa está desolada. Entonces, versículo 10 y 11. Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra han retenido su fruto. Y llamé la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Aquí está la forma del Señor mostrar amor, porque no es otra cosa, el Señor mostrando amor a su pueblo. Él les está diciendo, yo no los voy a dejar en paz hasta que no se dediquen a mí. Yo hice que hubiera sequía, yo hago que lo que ustedes traen a casa se pierda, no sepan cómo. El Señor lo estaba haciendo. Quizá para nosotros diríamos, no, hay una crisis económica, todo el mundo está mal, pero el Señor les está diciendo, no es lo que ustedes ven, es lo que yo estoy haciendo. El Señor es el que estaba en contra del pueblo. Versículo 12, y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadá, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Ageo sí lo escucharon, a diferencia de muchos otros que no los habían escuchado. Ageo sí lo escucharon, obedecieron. Entonces Ageo, mensajero del Señor por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, declara el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadá, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y vinieron y comenzaron la obra de la casa del Señor de los ejércitos. ¿Qué me llama la atención de este texto? Siempre nosotros queremos que el Señor nos anime a hacer las cosas, ¿verdad? Y es bíblico que el Señor pone el querer como el hacer. En este caso, primero ellos obedecieron y después de que empezaron a obedecer, dice, y Dios los despertó, les puso ánimo, les puso el deseo, pero después de que obedecieron. No es una regla, ¿sí?
pero a veces es necesario, en medio del desánimo, empezar a dedicarnos al Señor y nos prende, nos enciende, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar esperando que todo se dé. Somos dados a eso, no esperemos que todo se dé, esperemos que todo se acomode. El Señor está diciendo, no, reaccionen, levántense, pónganse manos a obras, y en medio del hacer, yo los voy a despertar. Fue lo que le pasó al pueblo. Entonces, el pueblo obedeció y Dios los despertó. Esta vez actuaron aún con temor, porque había temor. Tampoco es fácil la situación del pueblo, porque es que había un edicto en que les decía: ustedes tienen que parar, ustedes no pueden seguir. ¿Qué pasaba si desobedecían? Los podían matar, los podían devolver otra vez al cautiverio, y en ellos había temor. Pero el Señor dice: pues, ¿a quién le van a obedecer primero? ¿Al hombre o a Dios? Capítulo 2, que sería el segundo punto, que vamos a ir un poquito más rápido. Capítulo 2, del 3 al 5. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo y la gloria en su gloria primera? ¿Y cómo lo veis ahora, tal como está? No es como nada a vuestros ojos. Pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor, esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajad porque yo estoy con vosotros, declara el Señor. Estar con santos, se santifica por estar con el Señor. Entonces, es lo que le está diciendo el Señor, le hace un llamado de atención. Les dice: la santidad no se transmite, tienen que ser fieles al pacto, aunque me estén sirviendo. No es suficiente solamente servir. Debemos servir siendo fieles al Señor. En el Nuevo Testamento, ¿qué pasaba con una persona que estaba andando, o que está andando en pecado y quiere servir en la iglesia? Pablo dice: no puede estar ahí. Obviamente no es que los excluyan, pero dice: no, una persona así no puede, que va a servir tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? Es lo que está diciendo el Señor allá. No creen que por construir el templo de Dios ya están actuando como yo quiero que actúen. No, eso es una parte, pero sus vidas tienen que reflejar que viven para el Señor. No es reunirnos, sino es vivir para el Señor. No les servía edificar, sino era en obediencia a la ley. La vida mundana contamina la obra del Señor. Lo está diciendo. Y en el versículo 2 del 18 al 19. ¿Alguien? Pero considera bien esto desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor. Considera bien. Está todavía la semilla en el granero, todavía la vid, la higuera y el ganado y el olivo no han dado fruto, pero desde hoy Dios bendeciré. Listo. Entonces, el Señor les hace una reflexión, ¿verdad? Les dice: si vienen contaminados, si vienen en pecado, no les sirve que me ofrezcan algo. Eso no les sirve. ¿Qué dijo Jesús? Si traen una ofrenda al altar y tiene algo contra alguien, déjenla ahí y vaya y reconcíliese, y eso es silencio. Vemos la misma idea, pero aquí en el versículo 18 y 19, entendiendo que ellos aceptaron la palabra de Dios, el Señor dice: ahora pongan cuidado. La obra del templo, ¿qué requería? Recursos, dinero, materiales, mano de obra. Dios dice: ustedes hasta ahora están cosechando, hasta ahora están sembrando, pero desde ya los voy a bendecir. Si vamos a Esdras, capítulo 6, del 7 al 10, en el capítulo 6 hay un nuevo decreto, y es un decreto de Darío. Dice: no impidáis esta obra en la casa de Dios, que el gobernador de los judíos y los ancianos de los judíos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Además, este es mi decreto en cuanto a lo que habéis de hacer:
por estos ancianos de Judá en la reedificación de esta casa de Dios, del tesoro real de los tributos. Del otro lado del río se han de pagar todos los gastos del pueblo, y esto sin demora. Y todo lo que se necesite, novillos, carneros, corderos para el holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite de oración, según lo que piden los sacerdotes que están en Jerusalén, se les dará día por día sin falta, para que puedan ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo y orar por la vida del rey y de sus hijos. ¿Qué pasó ahí? Ellos tenían un decreto en que les decían: ustedes no pueden continuar la obra de Dios. Ellos decidieron: vamos a continuar porque Dios mandó a decir por la gente que tenemos que continuar. Vinieron a ellos y les dijeron: ¿por qué, si ya se les ordenó que se detuvieran? Pues dijeron: nosotros servimos al Dios del cielo, no nos vamos a detener. Esas personas que vinieron a reclamarles eran los del otro lado del río, y entonces mandaron una carta para preguntar: ¿es verdad que usted le dijo a Darío? ¿Es verdad que usted le dio un decreto para que construyeran el templo? Fueron y buscaron y dijeron: sí, es verdad. Y ustedes que están reclamando para que ellos no sigan, ahora ustedes le tienen que dar todo lo que necesitan. Gloria a Dios. Y el Señor les está diciendo: ustedes estarán hasta ahora cultivando, pero desde ya van a ver mi bendición. Increíble, sí, pero era la fe y era la obra de Dios. El Señor trajo el pueblo, a ellos vino desánimo, el Señor trajo escasez, porque ellos necesitaban entender que no eran, aunque ellos estaban trabajando, lo que ellos hacían eran gracias al Señor, y era la obra del Señor. ¿Con qué terminamos acá? Entonces, el Señor está bendiciendo, y el Señor les dice: desde este día, o sea, desde que ustedes decidieron no solamente edificar mi casa, sino vivir de una manera como yo quiero que vivan, los voy a bendecir. Aunque el saco seguía roto, el Señor dice: ya no más, aunque no es tiempo de que cosechen, yo voy a traer bendición, les está diciendo el Señor. Y los que tanto los están persiguiendo, ellos, todo lo que trabajaron, les va a servir a ustedes para que ustedes construyan y nunca falte sacrificio para ofrecer al Señor. Entonces, es la obra del Señor. Finalizando en Ageo, capítulo 2, del 21 al 23. No vamos a leerlo ahí, ¿sí? Pero de qué está hablando. Dios le da una promesa a Ageo de que él iba a ser como un sello descendiente de David, porque Zorobabel era descendiente de David. Le está diciendo: Zorobabel va a ser como un sello que el Señor va a poner y va a mostrar su fidelidad. ¿Cómo se cumple eso? Con un descendiente de David. ¿Cuál fue el último descendiente de David que fue rey para siempre? Señor Jesús. Por allá en Ageo también Jesús les había dicho, cuando les dijo: ustedes ven esta casa, este templo que es muy, en comparación del otro, no es nada, ¿sí? El Señor le da una palabra que hoy se tuerce mucho. El Señor les dice: la gloria de esta casa, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. O sea, el templo de Salomón no es nada comparado a lo que se va a convertir en esta casa. ¿Cuánto cumple eso? Hay dos posturas. Una, hubo alguien que dijo: más que Salomón en este lugar, alguien mayor que el templo en este lugar. Recordemos que alguien mayor que el templo está aquí. Y si ustedes derriban el templo en 3 días, lo levantaré. Y el cuerpo del Señor es esa promesa que se cumple. Pero también vemos que el Señor fue en Hebreos. Dice que Jesús, como sumo sacerdote, se presentó delante de Dios en el templo celestial, que es mucho más glorioso que cualquier cosa terrenal. Que allá ofreció sacrificio y se le concedió el perdón de pecados para todos los que creen en Él. Y todos nosotros somos parte de esa gloria postrera. ¿Por qué? La gloria postrera es Cristo. Cristo dijo: el templo es mi cuerpo. Y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. No nosotros,
el Espíritu Santo en nosotros, porque Él es el que realmente tiene valor. Entonces, ese es el libro de Ageo. ¿A qué nos llama? Consideremos nuestros caminos, la oposición, el desánimo, la escasez, no es traducción de no es la voluntad de Dios, tengo que detenerme, no, todo lo contrario, el Señor dijo: yo estoy con ustedes, pero esfuércense y trabajen, procuren y yo los voy a bendecir. Entonces,